Hola de nuevo, amigos del canal. Recuperamos otra de esas secciones que sí, es verdad, teníamos un poquito abandonadas. Hoy vamos a repasar la parte de la filmografía que para nosotros es mejor, es especial, de uno de los grandes titanes, de verdad, de la industria del cine. Hoy, nuestras favoritas de Ridley Scott con Isaac Vallès y Denis Ruiz en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Para aquellas personas que no hayan visto nunca ninguno de nuestros vídeos de nuestras favoritas repasamos. Estamos eligiendo actores, actrices, directores de cine y ciñéndonos a 5 de sus obras, a las 5 obras de ese actor, actriz, director que más nos gustan, lo cual para la gente que hemos ido eligiendo es una tarea bestial porque evidentemente tenemos que hacer un filtro enorme y dejarnos fuera muchísimas grandes películas. Con Ridley Scott y Dan, pues también ha sido un poquito así y hemos tenido que pactar, hemos tenido que jugar un poco con la selección para meter solo 5. Pues sí, y además es un poquito una selección entre calidad, nostalgia, que nos toca la patata. No buscamos las mejores películas, sino las que más nos gustan, ¿no? Evidentemente, pues muchas de ellas acaban siendo las mejores películas, pero empezamos por el hecho de que hay gente incluso que dice que Ridley Scott no es el mejor Scott de la familia, ¿no? Siempre se habla de Tony Scott, de, mira, a nosotros Ridley Scott nos gusta mucho, creemos que ha redefinido géneros, incluso se ha metido dentro de la fantasía, de la ciencia ficción, de la historia, conflictos contemporáneos, le ha dado igual, siempre ha querido contar grandísimas historias con grandísimos repartos, esto hay que decirlo, y es increíble que a día de hoy todavía este señor Ridley Scott no haya ganado ni un Oscar, ni un BAFTA, ni un premio del sindicato de actores como director. Es increíble. Y da una nueva muestra de, bueno, cómo funcionan este tipo de premios y no siempre los mejores o los más inspirados en cada año pues se llevan la estatuilla o el galardón. Que, por cierto, también hay que decir que en estas 5 películas que vamos a repasar, Ridley Scott podría haber optado a todos los galardones del mundo en cada una de ellas, pero no ha sido así. Y Dan, empezamos por el número 5, pero podemos decir que empezamos ya directamente por todo lo alto, porque estamos hablando de un peliculón en mayúsculas. Un auténtico peliculón de 2005, a pesar de su protagonista, y es que estamos hablando del Reino de los Cielos. Yo recomendaría verla en la versión extendida, porque creo que da muchísima más información y sobre todo, bueno, de todo el conflicto histórico. Pero bueno, una de esas películas épicas históricas que tanto le gustan a Ridley Scott, que tan bien maneja, en este caso, pues las cruzadas del siglo XII, y una historia epiquísima que va desde las Islas Británicas hasta el Reino de Jerusalén, ¿no? Con una producción realmente espectacular, como ya decíamos, con un Orlando Bloom que, en fin, pues hacía, podríamos decir, de estrella, ¿no? De Hollywood, más que de actor realmente trabajando, pero sí que le acompañaban, ya haciendo el trabajo que hay que hacer, Eva Green, Liam Neeson y el grandísimo Jeremy Irons, esta vez sí, con ganas de trabajar, y un Edward Norton que no sabemos si le castigaron a la hora de que no hablen mucho, directamente le pusieron una careta interpretando al rey leproso Balduino IV de Jerusalén. Sí, señor. El Jeremy Irons bueno es el que fue a trabajar en esta ocasión. Por cierto, si a alguien se le ha escapado la película, está en la parte de Star de Disney Plus. Así que no hay ningún tipo de excusa. Si esta es la 5, os podéis imaginar lo que hemos rankeado por encima y ya nos vamos a la 4, que desde luego no es obra menor, precisamente. Pues no, y además me gusta porque hablando de Ridley Scott, hemos empezado en 2005, pero nos vamos a ir a 2007. No vamos a ir a películas de los años 80, 90 que tanto nos gustan, sino que es un director realmente prolífico que durante todas las décadas ha ido haciendo grandes películas, y seguramente su gran década precisamente fue la primera del siglo XXI. Como bien decía, 2007, American Gangster. American Gangster, yo he luchado por esta película en este ranking y ya me parece que no la hubiera acabado de encajar, pero es que me encantó la visión de Scott del mundo de la mafia, del AMPA, del cine policíaco, de nuevo con un reparto estelar, esta vez
basado también en una historia real. Y me gusta también esa perspectiva porque estamos más acostumbrados a ver historias de este tipo en otros grupos, ¿no? Esto se ha explotado muchísimo a nivel de mafia china, de mafia coreana, de mafia italiana, pero verlo desde esta perspectiva histórica, todos los chanchullos que había también entre la gente del AMPA en Estados Unidos, sobre todo aprovechándose de la guerra de Vietnam para traficar de diversas maneras, con un Denzel Washington, como no puede ser de otra manera, superlativo, en esta ocasión haciendo no solo de tipo duro, sino de gángster de verdad, de mal rollo, con una escena, con muchas, pero buena escena bestial, en la que le vuela la tapa de los sesos a el mismo Idris Elba, en medio de la calle, a plena luz del día. La verdad es que me parece una película bestial, con un Russell Crowe dando la contraparte. Policial y desde luego con Ridley Scott con un pulso brutal para mantenerte pegado a la pantalla de principio a fin. Sí, ¿no? Esa es la grandeza de esta película, ese ritmo que tiene entre frenético y potencial, ¿no? Esa energía que, como lo has visto, que Denzel Washington en cualquier momento se puede ir de madre, pues crees que en cualquier momento se va a ir de madre, ¿no? Comentabas antes Idris Elba, pero es que le acompañan, evidentemente también has comentado Russell Crowe, Ted Levine, Cuba Gooding Jr., Josh Brolin, Chiwetel Ejiofor, Norman Reedus, Armand Assante, haciendo de mafioso italiano, ¿no? Porque teníamos ahí esa dicotomía entre la mafia de Harlem, pero que siempre dependía, evidentemente, aquí no nos vais a tocar los huevos, de, en este caso, la familia Lucchese. Las cosas como sí, son. Sí, claro. Y es una muestra de lo que decías antes, Islam. En 2 años pasa de la batalla histórica, la épica y tal, a una película de gángster y de policial y de investigación. Y hace las dos, como decía, con un pulso, bueno, descomunal. Hay directores, como cualquier artista, como cualquier escritor o escritora, como cualquier músico, que tienen su historia y cuentan siempre su historia. Esto lo dicen muchos escritores. Uno cuenta su historia, siempre la misma historia, de distintas maneras. Pero Ridley Scott tiene una capacidad de mimetizarse con historias diferentes y contarlas de formas diferentes que muy pocos directores han tenido y tienen, por lo menos a nivel contemporáneo. Pues si entre estas dos películas había solo 2 años, 2005 y 2007, las que vienen ahora solo tienen un año, 2001 y 2000, y totalmente certifican lo que acabas de decir, porque menudo 2 peliculones y que dispares absolutamente el uno de ellos. En el número 3, en el top 3, Black Hawk Derribado, 2001. En fin, pues seguramente una de las mejores películas bélicas, ¿no? Entraría siempre en un top de películas bélicas, esta película basada en una historia con hechos reales, con un libreto de Ken Nolan, en la Somalia de 1993. Sí, señor. Hablas de las mejores películas bélicas, por lo menos contemporáneas, porque siempre puede salir el típico diciendo, no, ¿por qué el puente sobre el río Kwai? Vale, sí. Sobre todo si hablamos de, bueno, si hablamos de cine bélico contemporáneo, desde luego Black Hawk Derribado está siempre muy arriba. De nuevo, con lo que comentabas tú, un reparto espectacular y un reparto espectacular que lo era entonces y lo es más ahora, porque vemos también, por cierto, a Orlando Bloom, a un jovencísimo Orlando Bloom, creo que justo antes de empezar El Señor de los Anillos, vemos a Eric Bana, vemos a Jason Isaac, vemos a Ewan McGregor, vemos a un montón de Tom actorazos. Hardy, Sam Shepard, Josh Hartnett, William Fichtner, Hugh Dancy, Tom Sizemore. Tom Un montonazo de actores. En una de esas películas que nos plantea una historia real de un contingente en Mogadiscio, si no recuerdo mal, que acaba realmente mal. Hablamos de una misión de rescate. No vamos a entrar a valorar lo típico de qué coño hacen los Estados Unidos allí y todo esto, pero la historia que nos plantea, de nuevo, con un pulso tremendo, con un ritmo, con un nivel de tensión brutal y rodando un montón de escenas vibrantes, de nuevo, una vez más, de una manera impactante que hace que no puedas respirar prácticamente y que te sobrecojas en muchas partes de la película. Es capaz de transmitir no solo la crudeza de la guerra o la tensión de la guerra, sino también casi el ambiente irrespirable de la situación, del calor, de la humedad, prácticamente. Y esto es algo que hace muy bien Ridley Scott, te mete a ti como espectador dentro de la escena y casi que estás tú ahí igual de agobiado y de tenso y de
de cagao como los protagonistas. Y si hablábamos antes de redefinir géneros, ¿no? En este caso, el cine bélico contemporáneo no se entiende películas tan buenas como la de John Krasinski en 13 horas, Los soldados de Benghazi, o la de Mark Wahlberg de El único superviviente, perdón, sin haber visto antes Black Hawk Derribado, ¿no? Con lo cual ahí también Ridley Scott marcando lo que se haría Claro. en años posteriores en esta y en otras tantas películas. Y porque también aleja aquí mucho ese cine bélico precisamente más clásico, que se tiraba directamente, no sé si decir a la propaganda, pero a la grandilocuencia, y se alejaba un poco de la acción y de lo vibrante, y Ridley Scott lo fusiona de una forma perfecta, ¿no? Le da muchísimo más ritmo. Hay películas bélicas buenísimas del cine clásico, o por lo menos de 20, 30, 40 años atrás, insisto, que dentro de una calidad brutal, mucho más pausado, diálogos mucho más densos, ¿no? Todo es mucho más rimbombante, y aquí Scott dice, vale, sí, pero vamos a darle un poco de lo frenético que es también la situación que estamos contando aquí, que es este rescate, que es que hay tiros por todas partes, que es gente que está metida hasta el cuello en una situación terrible. O sea, está bravo por Ridley Scott. Sí, es elevar la entrada del día D de Steven Spielberg en Salvar al Soldado Ryan a pasarlo a toda la película, ¿no? Directamente marcar esa tensión a toda la película, con lo cual es realmente pues ahogante, ¿no? Lo que comentabas tú, pero un año antes, en el año 2000, nos presentó seguramente una de las películas por la que será más recordado, aunque nosotros tenemos en el podium otra, que es La Gladiator de Russell Crowe. Ya está. Nada más que añadir, soy Máximo Décimo Meridio, etc., ¿no? Más allá de lo que se le ha criticado por el tema del rigor histórico, que prácticamente cualquier película o serie que esté ambientada en una época así va a tener errores, pues, como decíais antes, la delicia que es que Ridley Scott te cuente una historia, que al final muchas veces se nos olvida que el cine es eso, contar historias. Los personajes resuman un carisma bestial, la ambientación es chulísima, las escenas tanto de batalla como en la arena, como las conversaciones que tiene el protagonista con la gente con la que convive, el modo de vida que muestra, roza la perfección a todos los niveles. Una banda sonora, qué banda sonora, también ha trascendido a la película y a su año y a su época. Una fotografía increíble. No sé si se le puede poner un pero a Gladiator, la verdad. ¿Y qué final? ¿Y qué final? Y que al final, bueno, la bombona esa de gas que se ve en el carro, ¿no? Que siempre dicen, eso está ahí, eso está ahí. Una película que obtuvo, claro, una película que obtuvo 5 premios Oscars, en este caso, a Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe, no a Mejor Director, como recordábamos antes, pero sí, ya decías tú ahora, la banda sonora era buenísima. Hans Zimmer ganó también el Oscar a la banda sonora junto con el Globo de Oro. No sin cierta polémica porque no le dieron el Globo de Oro a Lisa Gerard, que también había participado en la banda sonora, pero es que por lo visto solo se lo puede llevar uno. Digo yo que quien hace la banda sonora, pues si son 17, habrá que premiar a los 17. Pero no fue así. Una anécdota también, Ridley Scott lleva trabajando desde 2001 en la secuela de Gladiator, y en 2018 directamente confirmó que el proyecto seguía adelante con el guionista Peter Craig y que trataría la vida de Lucio, del chavalín que supuestamente pues nada salva de las garras de Cómodo nuestro querido Gladiator. Pues con todo respeto lo digo, porque además ahora está enfrascado con sus historias de avatares y agua y todo esto, pero Ridley, 82 palos, ¿eh? Vamos tarde. Y que igual tampoco hace falta. O sea, una secuela de Gladiator. No, es decir, oye, igual, tampoco. Está ahí, es historia del cine contemporáneo. Tío, lo hiciste muy bien. No remuevas la arena, que no hace falta. Pero hemos creído y de verdad consideramos justo que el número 1 no sea El Reino de los Cielos, no sea American Gangster, no sea Black Hawk Derribado y ni siquiera sea Gladiator. Porque si hablamos de redefinir
y de marcar a toda una generación y de hacer un hito en el cine y que, como decimos nosotros muchas veces, que es algo importante, que se cuele hasta lo más profundo de la cultura popular, pues claro, nos queda una en la que todo el mundo estará pensando ahora mismo, ¿no? Bueno, igual están pensando entre dos. Luego tendremos que disculparnos porque hay una que no entra dentro de la lista, que esa también redefinió el subgénero, pero en este caso estamos hablando de Alien, el octavo pasajero de 1979. No solo como película funciona genial, y si hablábamos antes de que Ridley Scott es buenísimo generando tensión y manteniendo al espectador pegado al asiento, pues con Alien ni os contamos, sino que también gracias al trabajo de Giger y al suyo propio, pues ha generado un ícono en sí mismo, como es el personaje del Alien, y por supuesto todo un grupo de protagonistas icónicos, destacando a 1000 años luz, si me perdonáis la expresión, a Sigourney Weaver y su teniente Ripley, que evidentemente es por derecho propio uno de los mejores personajes del cine de ciencia ficción ever, de toda la historia. Sí, una película para la que no pasan los años, y eso que tiene unos cuantos, estamos hablando de 1979, y con una producción que a mí me parece muy interesante, ¿no? Eso de que cogieran a dos diseñadores muy diferentes entre sí, uno para diseñar toda la parte de los aliens, como es H.R. Giger, y por el otro toda la parte de los humanos, como era Moebius. Y yo creo que eso también le da una entidad pues artística realmente espectacular. Esas anécdotas, evidentemente, también de cómo trabaja Ridley Scott, de cómo dirigió esa escena del chestbuster, de ese alien saliendo del pecho de uno de los actores, de William Hart, de Unhart. No me acuerdo ahora bien del nombre, y todos los actores, el resto de actores no sabían lo que iba a ocurrir. Todos recordamos el grito brutal de Verónica Cartwright ahí, que era real, realmente lo estaba pasando mal. Un alien que redefinió tanto la ciencia ficción como el terror, no tanto sus posteriores secuelas, ¿no? Esa franquicia con Prometheus y Covenant, Ridley Scott lo ha intentado. Pero bueno, si nos quedamos con secuelas de Alien, nos quedaríamos con la de James Cameron. Absolutamente. Ya veis que top 5. Y de hecho es una muestra muy significativa de lo que decíamos antes, de que Ridley Scott ha tocado todos los palos y los ha tocado todos bien. Cine histórico, check. Cine de gángsters, check. Cine bélico de acción, check. Ciencia ficción y terror, también. Nos tenemos que quitar el sombrero ante un titán, pero Isaac, nos decías antes que nos tenían que perdonar porque hemos dejado algunas películas fuera que podrían haber entrado en ese top. Pues sí, nos tienen que perdonar. Por cierto, me tenéis que perdonar a mí primero porque era John Hart, nuestro querido John Hart, el que le sale el alien del pecho en esa tremenda escena. Pero sí, tenemos que hablar, por ejemplo, de las películas que nos hemos dejado en el tintero. Ya decimos que esto del top 5, de elegir solo 5, es terriblemente injusto y absolutamente doloroso. Nos hemos dejado películas como, por ejemplo, Thelma y Louise, El último duelo, que yo creo que también es una película que debería haber ganado todos los premios y que tendría que haber tenido una repercusión muchísimo más grande que la que tuvo. Y, evidentemente, nos hemos dejado en el tintero la película que cambió para siempre la ciencia ficción y el cyberpunk, como es Blade Runner. Sí, yo aquí me confieso, padre de pecado, porque Blade Runner a mí... Entendemos, ¿no? Blade Runner, entendemos lo que significa, y además nos damos cuenta cuando vemos la película de la importancia que ha tenido para el cine, pero es verdad que no es una película que nos acabe de llenar y que nos acabe de llegar como estas 5 que hemos comentado. Pues es un poquito lo que decíamos al principio, es un top 5 de la guarida, tiene muy buena parte de calidad, pero sobre todo de lo que significa para nosotros y de lo que nos aporta como película. Blade Runner se quedaría evidentemente a las puertas, en un top 6 estaría, pero en un top 5 estas son las nuestras. Por eso la sección se llama Nuestras favoritas de, no las mejores de, nuestras favoritas de. Que, por cierto, aprovechamos para decir que nos dejéis en comentario cuáles son vuestras favoritas de Ridley Scott y si esperáis esos nuevos proyectos con ganas. Nosotros volveremos con mucho más cine, como siempre, con Isaac Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán.